Le decía que entre muchos otros delitos, este sujeto, el Botox, es acusado de ser el autor material e intelectual del homicidio de Bernardo Bravo, por lo que su viuda habló ayer, Amelie Giselle Navarro Lepe, a quien tengo en la línea y se lo agradezco muchísimo. Giselle, ¿cómo está? Y gracias, nuestras condolencias antes que todo, y gracias por contestarnos esta comunicación. Azucena, buenos días. Te saludo con mucho gusto y respeto, al contrario. Muchas gracias por permitirme hablar ante tu auditorio. Al contrario, Giselle, gracias a usted por este tiempo. A ver, ¿cómo se entera de la detención del Botox señalado como pues el asesino de su esposo, Giselle? Bueno, lo tomo como una noticia importante, como un paso importante en el proceso. Fui comunicada directamente de estas cuestiones y evidentemente de manera muy rápida se hicieron Ujú. mediáticas, públicas, difundidas por ser un tema relevante para el estado de Michoacán y en realidad para el estado mismo. Tomo esta acción con el reconocimiento que merece porque forma parte del cumplimiento del deber de las autoridades y pues estaré al pendiente de lo que prosiga. Ujú. ¿A qué horas la enteraron y quién? ¿Por qué medio, Giselle? Las autoridades correspondientes tuvieron la atención de comunicármelo, recuerdo exactamente la hora, pero temprano, sí supe de ello. Ujú. Ayer temprano. Este sujeto, bueno, pues es identificado directamente como quien, pues mató a su marido, Giselle, pero usted hablaba ayer que esto no es justicia plena. ¿Qué sería justicia plena, Giselle? ¿Qué más espera usted? Una detención, estas detenciones son un paso importante. Por supuesto que reconozco el trabajo coordinado de las instituciones y el haber logrado estar dando estos resultados y arrojar estas detenciones importantes, no solo para el caso de mi esposo, para el caso de Bernardo Bravo Manríquez, sino también por el contexto de Apatzingán y el contexto de los derechos del gremio limonero que mi esposo tanto defendió y tanto exigió. Ujú. Entonces, evidentemente reconozco el trabajo que han hecho las autoridades del Gabinete de Seguridad dirigidas desde la Presidencia de la República, la Fiscalía de Michoacán, pero la justicia integral, esto es solo un paso, una detención no culmina en proceso, al contrario, lo inicia y creo que se debe de deslindar debidamente las responsabilidades, investigar debidamente y esclarecer los hechos. Y la justicia integral para mí implica no solo detener, sancionar a los responsables, a quien resulte responsable de forma material e intelectual, sino que también implica otras cuestiones. Justicia integral para mi esposo, para Bernardo Bravo Manríquez, que es la que yo estoy exigiendo, tiene muchas aristas y muchos Ujú. componentes. Entre ellos, el primero debe ser el reconocimiento como defensor de derechos colectivos, porque en realidad la función que hacía, el activismo que hacía desde la sociedad civil, porque no ejercía ningún cargo público, no recibía ninguna remuneración, ni tenía ningún deber de autoridad derivado de leyes o de una constitución, sino que parte de su activismo como ciudadano, de su defensa de una actividad tan propia como lo son las actividades primarias, las actividades agrícolas, además del reconocimiento de este carácter, que este reconocimiento implica mucho en un contexto jurídico, en una investigación penal, implica una investigación reforzada de los hechos y también justicia integral, pues claro, es memoria, verdad, reparaciones Ujú. integral, Así es. medidas estructurales en el contexto de Apaxingán y garantías de no repetición. Ahora, Giselle Navarro es viuda de Bernardo Bravo. Preguntarle, Giselle, entre todas estas aristas que usted ve en torno al crimen de su esposo, pues imposible desligar la política, ¿no? Ayer hablábamos con uno de los limoneros que nos narró cómo funcionaba esta operación del Botox, bueno, que les cobraba cierto dinero por kilo de limón, cierto dinero por cajón, que si no pagaban entonces tenían que ir a pagarle directamente una multa al Botox de 200,000 pesos en la plaza pública. También pues se tiene que hablar de las omisiones y de las implicaciones de las algunas autoridades, supongo. Mira, desconozco mucho las cuestiones como operativas
estas cuestiones que me comentas. No obstante, Ujú. es un hecho público y notorio el contexto que vive el Valle de Apatzingán. Mi esposo lo comentó, mi esposo lo expuso públicamente, lo denunció públicamente y creo que sin necesidad de investigar los contextos de inseguridad, por ejemplo, en el Valle de Apatzingán, son públicos y notorios. Y Ujú. esto constituyó un factor de riesgo para Bernardo por la actividad que realizaba como portavoz, como defensor social, como la voz de un gremio, de un sector, en un Así es. territorio socialmente complicado. Así es. Nosotros hablamos, Giselle, perdón, con su esposo, no sé, 2 semanas, tal vez 3 semanas antes, hablábamos Sí. justamente del riesgo que representaba ser, pues, un defensor de los limoneros, de exponerse de esa forma, y él decía de alguna manera, pues, que sí se sentía vulnerable. ¿Crees, Giselle, que pudieron hacer más las autoridades para protegerlo? Bernardo tenía pleno respeto a las instituciones. Sabía, Ujú. trabajaba desde su área, pero buscaba conjuntar esfuerzos. En realidad es lo que hace la sociedad civil que busca defender derechos. Se aporta desde el área de la ciudadanía, pero sabemos que las instituciones son quienes tenemos el deber constitucional y el deber legal de realizar las actividades. Entonces era plenamente respetuoso de las instituciones, conjuntaba su trabajo, trataba de aportar, de buscar que se fortalecieran estos canales y pues en realidad las causas estructurales en la región del Valle de Apaxingán deben ser atendidas por las autoridades competentes. Eso Ujú. claro que no se Sí. debe de quitar el dedo del renglón. Me parece que con Giselle, estas acciones lo están haciendo y pues en ello deben ujú. continuar. Giselle, ¿me aguanta cruzar Sí, el corte que es automático y concluimos con esta conversación si es tan amable? claro. Gracias, regresamos. Muchas gracias a Giselle Navarro. Ella es viuda de Bernardo Bravo. Él fue asesinado en octubre por este sujeto que fue detenido ayer muy temprano allá en Michoacán y también es presidenta del Tribunal Superior de Justicia ahí en Michoacán. Giselle, ¿qué recuerda usted del domingo? Aquel día que su marido salió de casa, yo hablé con el fiscal pues unas horas después de que nos enteramos de esta situación. Me decía el fiscal que había salido su esposo de casa, que dijo que había ido al tianguis limonero, pero hay un hueco ahí que yo todavía no logro entender, que es el tema de los escoltas, Giselle. Sí. El domingo él sale de casa, nuestra residencia de hogares en Morelia, y él sale a Patzingán Ujú. como lo hacía comúnmente. Y el tema de escoltas, Bernardo no contaba con escoltas, contaba con una persona únicamente. Y pues, ¿qué te puedo decir? Lo demás son hechos ya públicos y conocidos. Solamente tenía, se hablaba de dos escoltas. ¿Tenía una escolta? Sí, en los últimos tiempos la persona que lo acompañaba era solo una persona de compañía de seguridad. Pero privado, o sea, o era escolta del Estado o de la Federación. Del Estado, era una persona. Vehículo blindado, no contaba con vehículo blindado y ya, es lo que te puedo comentar. No tenía vehículo blindado, solamente tenía una escolta que era, pues que era policía estatal. Creo que sí. Policía estatal. Y por lo que entiendo tampoco se quedaba en casa, es decir, nos decía el fiscal aquella vez que salió de tu casa y que iba él por el escolta a recogerlo en su auto. Sí, Ujú. Entonces de allá salió de su casa, fue por el escolta, se fueron, entiendo, a Patzingán, llegaron como a las 4 de la tarde, según nos dijeron entonces, llegó al Tianguis Limonero, ahí cambió de vehículo, se fue a Zenobio Moreno, teóricamente para encontrarse con el Botox y con pilones. ¿Sabes si tu esposo llegó solo a Zenobio Moreno o lo acompañó el escolta? ¿Qué pasó en ese trayecto, Giselle? no sé, lo desconozco. Exijo saber Ujú. el esclarecimiento de los hechos. Precisamente creo que son las cuestiones que se deben de indagar
El traslado de mi esposo a Paxingán era parte de su trabajo, porque allá es donde realiza su trabajo. Entonces Correcto. no era un recorrido de mi casa hacia Paxingán extraordinario, era lo que comúnmente hacía, De incluidos los acuerdo. cambios de vehículos, porque Ujú, el trabajo en Apatzingán conlleva otro tipo de vehículos, en realidad, ujú. camionetas adecuadas para los trabajos. Entonces, ese contexto de lo que pasó, pues es lo que ordinariamente pasaba. ¿Qué es lo que pasó ese día? Precisamente es lo que yo quiero saber y es lo que se debe investigar y es lo que corresponde a las autoridades esclarecer, esclarecer los hechos, esclarecer responsabilidades, qué fue lo que pasó, a dónde iba, quién lo llevó o por qué. Digo, esas son cuestiones precisamente Ujú. que se tienen que investigar e integrar en la carpeta y es parte de la justicia integral que yo estoy Así exigiendo es. para él, saber qué pasó, porque el hecho del trabajo de Bernardo, el hecho de su activismo, de buscar mejores condiciones para el campo, para las personas trabajadoras en Apatzingán, defender y exigir derechos como lo hacía él, no debería ser un riesgo para personas de la sociedad. Pero pues, sí, Azucena, Así es. precisamente son las cuestiones que creo que se tienen que esclarecer. Así debemos mantener esas preguntas sobre la mesa hasta que haya respuestas convincentes y fundamentadas por parte de las autoridades. Giselle, pues agradezco mucho que hayamos podido conversar, nuestro más sentido pésame, pues qué decir ante una pérdida tan grande, tan dolorosa como la que estás enfrentando, como la que está enfrentando usted y su familia. Así que bueno, pues Ujú. muy agradecidos por esta conversación y estaremos al pendiente, por supuesto, del caso. Gracias, Giselle. Al contrario, muchas gracias, Azucena. Gracias, Giselle Navarro.